Bueno, muy bien, seguimos en EOL hasta las 5 de la tarde, últimos minutitos y vamos a finalizar con un resumen de una charla que tuvimos durante la semana con Tino Fernández, ex integrante de la banda de niños Los Parchís. Bueno, estuvimos dialogando con él, aquí compartimos un breve resumen de esa magnífica charla que tuvimos en la semana. Y ahí lo tenemos, a Tino, querido, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estamos? Muy bien, un placer, la verdad que dialogar contigo. Tuve la oportunidad de haber gastado uno de los cassettes de Parchís y que lo tuve que reponer después porque la cinta se había literalmente gastado. Es que los soportes antiguos era lo que tenían, los discos Claro. se rayaban y las cintas se enredaban y se jodían. Ahora con Exacto. el digital esto no pasa tanto o no pasa eso. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría arrancar hablando contigo acerca de cómo era tu vida antes de Parchís, ¿no? Lo previo, digamos, tus inicios, tu infancia, qué música se escuchaba en tu casa, cuál fue el disparador que te hizo pensar, yo quiero, lo mío es el arte. Pues mira, fíjate Gustavo que yo era un crío muy pequeño, tenía 12 años nada más cuando la selección del grupo para buscar los integrantes de Parchís y tal, y no me había hecho ese planteamiento para nada. Mis padres no tienen ningún vínculo con el mundo artístico, mi hermana mayor, que fue la que me incitó un poco a participar en el festival del colegio, a mí me seleccionaron porque terminó el curso y como se hacía en muchos colegios, me imagino que se seguirá haciendo, cuando finalizas pues, en una especie de show, de festival, y mi hermana mayor, en connivencia con el profesor de Ciencias Naturales, el señor Juan, pues tocaban la guitarra y hacían sus jam sessions en la hora del patio, Sí. ¿no? Y entonces la animó y le dijo, hombre, enséñale a tu hermano un par de canciones a ver si... Pues había niños que contaban chistes, que salían bailando, que hacían diferentes cosas. Y entonces, bueno, pues mi hermana me enseñó un par de canciones, una que le gustaba mucho a ella y que hoy me gusta mucho a mí, que es el Cantares de Serrat, que yo en aquella época la verdad es que ni conocía, ni escuchaba, ni me gustaba, pero que luego evidentemente lo he cultivado y Serrat hoy es uno de los referentes musicales que tengo. Y luego pues la canción del verano, que sí se me gustaba a mí porque era la que sonaba, que era el Te amo de Humberto Tozzi, y yo salí con mi guitarra cantando las dos canciones y dio la casualidad de que el papá de un compañero mío de clase era músico de discos Belter y estaba al tanto de la selección de lo de Parchís y tal, y dijo, coño, preséntate porque lo haces bien y porque, hombre, están buscando niños y igual puedes encajar. Y entonces me citaron para la audición. Pero antes de eso, Gustavo, contestando a tu pregunta, mi vida era la de cualquier niño normal y corriente, de levantarme por la mañana para ir al cole. Antes de ir iba a comprar el pan para que mi mamá nos preparara los bocatas del desayuno. Y una vida corriente, en una familia corriente, de lo más normal. Claro. Allí en Barcelona, ¿no? En Barcelona, eso sí. Fue Yo nací ahí en Barcelona y he vivido hasta hace muy poco allí toda mi vida. Y del momento de la selección, digamos, en donde juntan a los 5 integrantes, hasta la grabación del primer disco, ¿cuánto tiempo pasa? No pasa mucho. O sea, nos seleccionan en final de curso, que sería el mes de junio, julio aproximadamente, y el primer disco salió en Navidades. O sea, que nos metimos en estudio en septiembre, después de las vacaciones, que finalizaron normalmente, con la incógnita de si me iban a seleccionar o no. Claro. Enseguida nos metieron al estudio. Qué bueno. Y bueno, o sea, que fue salir de tu vida, digamos, normal, habitual, a estudiar de las canciones, grabarlas, meterte en un estudio de grabación, que no era, digamos, tu ámbito. No, era como entrar en una nave espacial. El estudio de grabación Belter ya no están en desuso, ya no se llevan los estudios tan grandotes, pero grababan orquestas sinfónicas, o sea que era... Y luego, pues lo que era la cabina, pues imagínate, una mesa de mezclas de 24 canales, con un montón de aparatejos, aquello era, pues eso, como una nave espacial. Fue emocionante, porque imagínate un crío de 12 años que de repente sale del cole y lo meten ahí, pues fue todo nuevo, fue todo alucinante, fue una experiencia... La grabación del primer disco fue tremenda. Y después comienza, bueno, estalla la locura y comienzan las giras. La industria de la música era totalmente distinta, ¿no?
en muchos aspectos, el mundo de la industria de la música no tiene nada que ver a la que vivimos, a la que hay hoy. Ha cambiado como tantísimas cosas. Pero vamos a partir de la base de que la idea de la compañía de discos era la de hacer un disco a ver qué pasaba. No pensaban que aquello pudiese tener el recorrido que luego tuvo. Fruto de la vorágine, todos nos vimos imbuidos en el éxito que tuvo el grupo, ¿no? En la primera aparición en televisión española y las consecuencias que trajo. Y eso nos llevó a cruzar el charco, a desembarcar en México, en Argentina, y empezar las giras, la promoción y todo eso. Pues bueno, Discos Belter, ¿qué hizo? Coño, vamos a aprovechar la gallina de los huevos de oro hasta que dé, porque no sabemos cuándo se va a acabar. Entonces, hubieron años en que no se hicieron 2, se hicieron 3 y 4 discos. El disco del año, se hizo el disco de la banda sonora, se hizo el disco de la película, se hizo el disco de los villancicos de Navidad. Y luego hubieron cosas extras que también aparecían, como la canción que hicimos musicando un poema del Papa, de Juan Pablo II, o el Discolandia, que era una intervención con otros grupos, en fin. O sea, realmente fueron años muy, muy intensos que nada tienen que ver con la actividad que normalmente lleva un artista normal hoy. Pero ya, como te digo, Discos Belter dijo, vamos a aprovechar aquí todo lo que salga y todo lo que se pueda hacer. Claro. ¿Y cómo fue esa primera vez en que se juntaron los 5? ¿Se conocieron el mismo día o fuiste conociendo a unos primero, otros después? Las elecciones fueron individuales. Había una playa de una lista de niños monísimos porque habían puesto anuncios en agencias de publicidad y entonces había un montón de gente para las audiciones. Pero concretamente los 5 integrantes que finalmente quedamos fue un día. Fue un día que nos presentaron, hicieron la puesta de largo, entre comillas, en Discos Belter, y ahí conocí pues al resto de compañeros. Y fue algo normal, porque como te digo, yo era el mayor y tenía 12 años, los otros eran más chicos, más pequeños. Bueno, pues 5 niños que se encuentran, 5 niños que además van a hacer algo absolutamente atípico a lo que hacían en su vida hasta entonces. Y bueno, pues enseguida nos pusimos a jugar. O sea, enseguida hacíamos un micro y empezamos a hacer el tonto ahí en las oficinas. O sea, fue un encuentro de chicos que no sabíamos lo que íbamos a hacer y lo que iba a pasar luego, y que de repente, pues bueno, nos encontramos allí. Oye, pues encantado, jiji, un besito y un saludo y ya está, ¿no? El nombre Parchís viene de un juego, ¿no? De un juego de mesa. Es un juego muy relevante, muy importante ahí en España, que en el resto de países de Latinoamérica pues varía el nombre, pero es el juego del cubilete, los dados y las fichas y las cosas. Pero en España sí es muy famoso. Sí, acá no sé cómo se lo llamó, pero creo que es cercano al ludo, una cosa así, muy parecida. Ludo, no sé Parcaset, no sé, he oído distintos nombres en distintos países, no sé relacionar dónde es cuál, pero en fin. Sí. Bueno, obviamente que también debes recordar cuál fue el primer país que visitaron, ¿no? Después cuando comenzaron las giras. Sí. El primer desembarco que hicimos fue en México. O sea, Parchís sale de gira con la idea de ir unos días de promoción a México y luego ir a Argentina. Y en México, en contra de todas las previsiones que habíamos vivido en España, que había sido un éxito importante y que habíamos hecho un montón de programas de tele y tal, pues fuimos a Siempre en Domingo con Raúl Velasco, que era el programa más visto en aquella época, y estuvimos haciendo varios más, pero como que no se terminó de entender lo de niños haciendo música para niños. O sea, fue exitoso, entre comillas, pero ni mucho menos pasó lo de España. Y bueno, pues con los ecos de lo que habíamos hecho ahí, vamos a Argentina, y en Argentina realmente es donde se cumplen las expectativas que traíamos desde España y donde reventamos todos los índices de audiencia y de popularidad y nos va muy, muy, muy bien. Tan es así que al finalizar la gira de promoción en Argentina, en vez de volver a España, que era lo previsto, desde México, la compañía de discos Musart, atendiendo a lo que había pasado en Argentina, dice, oye, tráetelos, vamos a hacer otro Siempre en Domingo y un par de programas más, a ver si en qué nos hemos equivocado. Y al volver a México con el éxito que habíamos cosechado en Argentina, sí se destapa la tapa de los truenos y sí que vuelve a pasar lo mismo que en España y que en Argentina, y funciona muy bien. Ahí, ¿no? Bueno, recién decías que lo disfrutaste. Yo
por ahí a veces cuando vemos la vida de algunos cantantes que arrancaron de muy chiquito, por ahí dicen que, bueno, sienten como que les fue robada la infancia porque por ahí no fueron muy bien manejados y por ahí fueron utilizados hasta algunos por sus padres, pero en lo que vos contás y en lo que yo he leído, vos lo viviste eso, digamos, muy apasionadamente y fuiste muy feliz en toda esa etapa. Sobre todo, vamos a partir de la perspectiva, Gustavo, de un crío de 12 años. De un crío de 12 años que de repente te sacan de el tiempo lectivo, con lo cual eso ya era fantástico, para ponerte a dar saltos y cantar delante de gente que encima de un montón de gente que te quiere, que te lo demuestra con sus muestras de cariño, con sus aplausos. Entonces, claro, imagínate, más feliz que un 8, tío. O sea, yo entiendo que pueda haber gente pues gente, incluso compañeros del grupo, que a lo mejor guarden un resquicio de resquemor, pues porque de alguna forma se les privó de su infancia natural, dijésemos, por hacer aquello. Pero si yo tengo que poner en una balanza las cosas que me aportó el formar parte de la banda de Parchís y las cosas negativas, que evidentemente también las hubo, para mí se decanta absolutamente. O sea, a mí me hizo crecer como persona. Me dio un horizonte cultural que se salía de los libros de texto. O sea, yo pasaba de ver las pirámides de México en un libro a estar allí, a estar coronando. O en las cataratas de Iguazú, a ver qué crío con 13 años de repente pues pasa de los libros, coño, a estar directamente allí, ¿no? O sea, el balance es muy, muy, muy positivo y sobre todo muy enriquecedor a nivel personal, a nivel humano. Y bueno, cuando termina, digamos, lo de Parchís, inicias tu carrera solista y comienzan tus discos. Contame cómo viviste ya la grabación de esos discos que iban a ser tuyos y que, digamos, te iban a separar de lo que era Parchís, ¿no? Pues mira, feliz. Feliz porque se estaba cumpliendo un deseo que tenía, que era el de, coño, poderle contar a la gente las cosas que estaba sintiendo en ese momento, que ya estaban algo lejos de el mono rojo y el parchichichis y las cosas, ¿no? Entonces, encantado de la vida porque además mis 2 primeros discos en solitario fueron disco de oro en México y en Argentina, o sea que fueron bien. Claro. Evidentemente no se puede comparar a lo que pasó con Parchís, porque lo de Parchís, tal y como explica en el documental Ignacio Janer, que era el director internacional de Belter, no fue un éxito, fue un fenómeno. El fenómeno es el que nos trae hoy justamente a ti y a mí hoy. Claro. 2020, o sea, fue 40 años después. Fuera de límites. Pero yo estuve contento con la carrera en solitario, porque, como te digo, los 2 primeros discos fueron bien, y el tercero, pues ya sufre ahí una serie de complicaciones. Belter cierra, la compañía de discos cierra. Firmamos por una nueva compañía, que fue en aquella época RCA. Cambian también los equipos de producción. Yo trabajaba hasta entonces con Tulio Tonelli, el productor de mis 2 primeros discos. En el tercero fue Julio Seijas. Y yo no quiero decir ni que fueran mejor, ni peor, ni más guapo, ni más feo, ni más alto, ni más bajo, no. Pero evidentemente yo no estuve igual de contento con el tercer disco que con los 2 anteriores. Y además coincide en el calendario de que me incorporaron entonces en España el servicio militar era obligatorio. Ajá. Y yo me tuve que incorporar durante un año a hacer guardias por la noche y a darme barrigazos en la instrucción y a hacer lo que hacen todos los reclutas. Sí, tío, sí. Con lo cual, eso también acabó de coartar lo que era una incipiente carrera en solitario. Sí. Terrible, terrible. Es pensarlo nomás, ya imagino. A mí me tocó acá también en Argentina, ¿eh? Me tocó. Es un contrasentido natural contra la vida. Sí, la verdad que sí. 18 años con un montón de proyectos, ya no en mi caso, sino en el de cualquiera, en el que está estudiando en la universidad, y de repente te ponen ahí una gorra verde y hacer el indio durante un año, o sea, no tiene sentido, pero bueno, en fin. Afortunadamente hoy ya no existe, ya no es obligatorio. El que quiere se apunta y el que no sigue con su vida, tío. Una cosa más, por ahí preguntaban si puede ser factible la serie de Parchís. ¿Vos ¿cómo ves? Pues mira, para no hacerla larga,
El documental es lo que ha desatado absolutamente todo lo que ha venido después. De hecho, cuando Netflix le llega el documental a la mesa, les dice a los Dinedit, dejaros de pequeñeces, de tonterías de documentales de música y vamos a hacer una serie. Y la gente de Dinedit les dice, mira, yo no soy de esta liga, o sea, no pertenezco a este nivel. Yo lo que he hecho y concebido es este docu que hasta se ha financiado con crowdfunding, con el apoyo de los fans y todo el rollo. Entonces, a mí déjame hacer esto y luego habla con ellos de lo que quieras. Y fue la propia Netflix la que nos planteó la posibilidad de hacer la serie. Una serie para que la gente se sitúe más o menos como la de Luis Miguel, aproximadamente. Esa era un poco la idea, ¿no? De contar pues nuestra historia en 10 capítulos o en 8 y ya está. Y estuvimos muy avanzadas en las negociaciones. Pero, de la misma manera que el dado no salió, tío. O sea, no salió. Finalmente no surgió, se enfrió la película y de momento no está. Pero no se descarta. Gracias, Tino.